Bueno, buen día para todos. Mi nombre es Andrés González. Soy arquitecto de soluciones en AWS con especialización en el tema de seguridad. El día de hoy vamos a hablar de todo el tema relacionado con identidades y accesos. Y la agenda que vamos a compartir con ustedes hoy está relacionada con algunos servicios que nos apoyan a hacer toda esa gestión de identidades dentro del ambiente de AWS. Entonces vamos a hablar de AWS IAM, vamos a hablar de Identity Center, algunas funcionalidades de herramientas complementarias a la gestión de identidades como IAM Access Analyzer, cómo podemos hacer una buena gestión de secretos y otros servicios complementarios que nos van a ayudar a trabajar del lado de identidades hacia nuestros clientes cuando tenemos una aplicación o algún servicio y también temas de autorización específica en nuestras aplicaciones. El primer servicio entonces es Identity and Access Management. Probablemente es el primer servicio con el que ustedes tienen una interacción cuando estamos haciendo un trabajo en AWS. Y básicamente este servicio nos va a ayudar a definir las identidades y a definir los permisos de las acciones que pueden hacer estos usuarios sobre el ambiente de AWS. Cuando hablamos de control y gestión de acceso dentro del ambiente de AWS, y lo vamos a ver alrededor de todos los servicios que nos ayudan en este tema, específicamente cuando trabajamos con Identity and Access Management, vamos a poder tener la posibilidad de hacer la definición de crear las identidades y establecer también permisos granulares que nos permitan establecer la forma en que vamos a hacer autorización dentro del ambiente, especificando quién puede hacer qué cosa, cuándo la puede hacer, desde dónde la puede hacer. Y vamos a andar un poco más en estas capacidades de autenticación y autorización dentro del ambiente de AWS. Asimismo, también contamos con la posibilidad de tener diferentes elementos de protección adicional que complementan la interacción típica de usuario y contraseña. En este caso, por ejemplo, adicionando factores de autenticación adicional que nos ayuden a reforzar ese acceso. Aquí vamos a poder tener configuraciones donde tengamos, como ven en el diagrama, tokens físicos, tokens perdón, tokens físicos que nos van a permitir tener esas capacidades de autenticación multifactor. También podemos integrar aplicaciones o cualquier elemento que sea compatible con un estándar FIDO, por ejemplo, para poder reforzar nuestra gestión. Un punto bien importante cuando hablamos de los temas de gestión de acceso es el tema de la cuenta root. Del usuario root en nuestras cuentas. Y es cuando nosotros hacemos la primera creación de nuestra cuenta en AWS, básicamente lo que nos piden es un correo electrónico y ese usuario que está asociado a ese correo electrónico básicamente tiene un poder de administrador completo. O sea, es un usuario muy importante, es un usuario muy sensible y por ende debemos darle el manejo y protección acorde a ese gran poder que tiene ese usuario. Entonces hay un conjunto de prácticas y recomendaciones que es importante que nosotros empecemos a adoptar en nuestras cuentas. Por ejemplo, debemos limitar el uso de este usuario. Hay que minimizar la cantidad de acciones que hacemos en el ambiente de AWS con este usuario. Pero también hay que complementar esto. Por ejemplo, es importante asociarle autenticación multifactor, no solamente dejar el correo electrónico y la contraseña de acceso a la cuenta, sino colocarle ese nivel adicional de protección utilizando MFA. Otro punto fundamental es eliminar las llaves de acceso. Estas llaves de acceso le permite a ese usuario root tener acceso programático, poder hacer llamados de API desde una consola o desde una aplicación. Y como esas llaves de acceso son fácilmente, digamos, alguien las puede tomar y las puede compartir, pues es como que estuviéramos compartiendo la contraseña y además se puede utilizar desde cualquier lugar, hacer llamados de API, pero con los superpoderes, entre comillas, que tiene este usuario administrador. Entonces, la recomendación siempre es minimizar el acceso. Hay algunos casos de uso para los cuales necesitamos este usuario. La idea es que estas actividades se hagan como de manera previa. Por ejemplo, si yo quiero modificar opciones de pago, si quiero modificar planes de soporte o mirar temas de facturación. Hay algunos elementos que son necesarios, pero
la idea es minimizar y establecer esos mecanismos de protección para poder reducir pues, la forma de exposición de este usuario. También, cuando ya hablamos en la charla previa, nos comentaron sobre el tema multicuenta. Cuando tenemos un esquema multicuenta, por ejemplo, la idea es que esas cuentas hijas no utilicen ese usuario root. La idea es que tengan a través de federación o a través de los elementos que vamos a ver a continuación, se pueda reducir la cantidad de uso de este usuario y podemos apalancarnos en la creación de una Service Control Policy que, por ejemplo, como está descrito en este caso, deniegue todas las acciones sobre todos los recursos para ese usuario root. Inclusive el mismo Control Tower ya trae un control que nos permite habilitar eso en una unidad organizacional o en toda la organización, de tal forma que empecemos a reducir los mecanismos o las formas de interacción que tiene ese usuario dentro del ambiente de AWS. Entonces, importante que ustedes se puedan llevar este mensaje de controlar, minimizar y establecer controles adicionales frente a cómo monitoreo o cómo gestiono, por ejemplo, a través de procedimientos, que la contraseña, por ejemplo, del usuario root esté dividida entre varias personas, otra área tenga el token de autenticación multifactor y de esta manera como reducimos el riesgo de una exposición de este usuario administrador. Uno de los puntos también que es importante tener en cuenta es el tema de acceso por consola o acceso programático. Entonces, los diferentes usuarios, cuando yo creo un usuario dentro de IAM, que dicho sea de paso, la idea es que esto no es la recomendación, no, la idea es minimizar esos usuarios. Tal vez se van a encontrar con alguna situación donde se necesite ese usuario para hacer algunas actividades, una aplicación que no soporte algo, pero vamos a ver otros mecanismos que es importante que ustedes conozcan. Pero entendemos que mucha gente en el pasado, era la forma de hacer las cosas, crear usuarios dentro de IAM, darles accesos, tener access keys. Entonces, en esas operaciones que tenían que hacer esos usuarios, pues uno podía crear el usuario y definirle si iba a tener acceso por consola o acceso programático. Cuando yo hago acceso programático, básicamente estoy creando lo que se llaman un par de llaves, una access keys que me va a permitir acceder a los llamados que puede hacer ese usuario dentro de la consola con las políticas o los permisos desde el punto de vista de autorización de lo que puede hacer ese usuario. Simplemente desde afuera, desde una aplicación o a través de la consola, yo puedo ejecutar eso simplemente utilizando esas llaves programáticas, que sería el componente de Access Key y Secret Key. Entonces, esto no es bueno, hay que limitar ese acceso porque estas credenciales son duraderas. Entonces, solamente se va a hacer el cambio del Access Key cuando alguien, un administrador, entre a IAM y realice la rotación de esa llave. Si eso no sucede, pues estas llaves cualquiera las puede utilizar, puede hacer llamados de API como en representación de esa identidad. Y esto normalmente es bien complicado cuando estamos gestionando aplicaciones y normalmente hemos visto muchos casos donde la exposición de llaves de Access Key, Secret Key en repositorios de GitHub es, digamos, bastante porque algún desarrollador simplemente montó el componente y pues lo compartió a todo el mundo. Y hay robots que están permanentemente escaneando e identificando dónde hay una access key para poder empezar a utilizar recursos en esa cuenta de AWS puntual. Entonces, por favor, minimicen en la medida de lo posible, no utilicen usuarios de IAM. Vamos a hablar en el siguiente slide qué opciones tenemos para poder utilizar este tipo de identidades. Entonces, la primera de ellas es utilizando el servicio de IAM Identity Center. Este servicio es un servicio que les va a permitir a ustedes acceder a diferentes cuentas y aplicaciones, ya sean aplicaciones o cuentas de AWS como aplicaciones donde yo puedo tener una integración, por ejemplo, utilizando protocolos como SAML. ¿Esto cómo lo nota un usuario? Básicamente va a tener un portal. En ese portal va a tener, por ejemplo, un iconito donde está AWS y aquí va a ver el listado de todas las cuentas que ese usuario tiene asignada y con los respectivos roles donde establecemos las acciones de lo que se tiene que manejar acá. Entonces, cuando estamos hablando de IAM Identity Center,
IAM Identity Center nos permite tener o nos brinda la posibilidad de tener un repositorio local, y aquí ya estamos hablando del tema de centralización, porque estamos pasando de un esquema donde yo tenía que crear usuarios de IAM en cada una de las cuentas, y con este modelo centralizado yo puedo tener un repositorio local que me brinda la misma herramienta, y ahí creo las identidades, o también puedo utilizar proveedores externos, por ejemplo, vía federación, donde yo me conecto a un proveedor de identidad externo. Y eso es muy importante y es fundamental para muchas organizaciones, porque de esta manera nosotros estamos trabajando para que la gestión de la identidad esté centralizada, exista un repositorio donde creo mis identidades, y, por ejemplo, si voy a dar de baja a un empleado o ese empleado cambió de rol, voy a minimizar que, por ejemplo, en ese tiempo, mientras, si lo tuviera separado, en ese tiempo lo descargan de un directorio, por ejemplo, local, y después tienen que ir a buscar en cada una de las cuentas de AWS donde tenía ese usuario alguna identidad. En este caso, solamente tienen que venir acá y buscar en Identity Center, pero la idea es que ni siquiera tengamos que hacer ese doble trabajo, sino que Identity Center va y toma ese repositorio, esas identidades, desde un repositorio, ya sea un directorio activo externo o a través del proveedor de identidad. Aquí hay algunos ejemplos de esas fuentes de identidad que puede tomar Identity Center, y que de manera centralizada simplemente se quite ese permiso y se controle los accesos. Un punto bien importante acá a tener en cuenta es, con esas integraciones, yo lo que tengo es que la autenticación, o sea, la creación del usuario, y ese usuario que presente sus credenciales dentro del ambiente de AWS, va a decir, ok, tú tienes acceso, pero el otro componente es la autorización, y es donde yo establezco qué es lo que puede hacer ese usuario dentro de una cuenta o varias cuentas, y con qué permisos lo va a poder hacer. Y eso es lo que vamos a ver como si fueran como el componente de los permission set o conjunto de permisos. Entonces, dentro del ambiente de AWS, la autorización, si yo tengo una federación donde otro componente es el que me hace la autenticación, la autorización la controlo desde Identity Center. Vamos a ver un demo rápido de qué es lo que sucede dentro del ambiente. Acá simplemente van a ver ustedes el dashboard general. Esto igual está cambiando permanentemente, pero van a ver que hay la creación de usuarios, y acá yo puedo definir la fuente de identidad. Es decir, puedo utilizar el repositorio local que tiene el mismo servicio, o puedo utilizar integraciones con terceros para poder hacer esa gestión. Entonces, de esa manera yo puedo definir a través de federación que se haga esa integración. Acá está el tema de autorización, y es el conjunto de permisos que yo le puedo asociar a esa identidad. Entonces, acá yo establezco, por ejemplo, tomo la cuenta de AWS, selecciono la cuenta o las cuentas a las cuales yo quiero asignarle ese usuario, y cuando yo voy a hacer la asignación, selecciono los usuarios o grupos que van a tener acceso a esas cuentas, y en el siguiente paso le establezco qué permiso o permisos, y por eso se llama conjunto de permisos, son los que yo puedo trabajar acá. El servicio me trae un conjunto de permisos predeterminado, pero yo puedo crear también mis propios servicios o utilizar una política que esté, por ejemplo, en una cuenta ya existente. ¿Qué hace este servicio? Lo que hace es que cuando yo ya establezco a qué cuenta, a qué servicio, él va y crea un rol, y esa identidad asume un rol en esa cuenta, que es cuando entra al portal. Y por este lado también yo puedo asociarle qué aplicaciones puede ver ese usuario en particular. Entonces, básicamente tengo integraciones con diferentes servicios vía SAML 2.0. Acá yo puedo configurar y decir, este usuario puede tener, por ejemplo, en su portal va a encontrar las cuentas de AWS, y va a encontrar el servicio X, Y o Z, que es un servicio SaaS externo. Entonces, lo interesante de esto es que el usuario va a entrar a un portal unificado, va a tener acceso a unas cuentas, y con esas cuentas, además de esas cuentas, va a poder ejecutar aplicaciones remotas haciendo la integración a nivel de la autenticación. Entonces, esta es la recomendación de cómo deberíamos gestionar la identidad en un ambiente inclusive de una sola cuenta o en un ambiente multicuentas. Por ejemplo, Control Tower ya trae este servicio. Él lo empaqueta dentro de la gestión de buenas prácticas de seguridad dentro del ambiente de AWS. Ahora vamos a pasar a revisar el tema de políticas de IAM.
La parte de políticas de IAM básicamente establecen qué es lo que puede hacer un usuario dentro del ambiente de AWS. Y es muy importante entender esa estrategia y también definir la forma en que esa gestión se va a realizar. Pero sobre todo vamos a entender cómo funciona la política para poder sacarle provecho a esto. Ya en el módulo anterior se mencionaron algunas cosas, pero vamos a entender un tema que es fundamental. Por default, cuando yo creo un usuario, no tiene ningún permiso. Entonces, ese usuario va a poder entrar al ambiente, pero no va a poder tomar acciones porque yo no le estoy dando permisos para que haga esto. El IAM por debajo tiene un motor de evaluación. Entonces, ¿qué es lo que hace ese motor de evaluación? Simplemente va a empezar, esta es una vista simplificada porque hay muchos más elementos, ahorita menciono algunos de ellos, pero en general, básicamente la decisión del motor de evaluación siempre comienza con un deny, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el motor? Revisa todas las posibles políticas que están asociadas a un usuario o a un recurso. Recuerden que yo puedo asociarle políticas a un usuario, pero también hay algunos recursos en particular que tienen sus propias políticas. Pensemos en el caso de un bucket de S3, de una cola de SQS, inclusive una llave de KMS. Ellos tienen políticas porque son políticas basadas en recursos. Entonces, este motor coge y recoge todas las políticas cuando un usuario quiere hacer una acción y empieza a revisarlas de manera juiciosa y hacer su evaluación. Entonces, por ejemplo, evalúa todas esas políticas y dice, oye, esa acción que tú quieres hacer dentro de todo ese conjunto de políticas que yo recogí, ¿hay un deny explícito para esa acción? Entonces, si la respuesta es sí, inmediatamente la decisión es deny. Recuerden que yo siempre arranco con un deny, pero si en mi evaluación hay un deny explícito en la política, ahorita lo vamos a ver, en ese componente del efecto, si hay un deny explícito, se siempre le va a ganar a todo. O sea, si hay alguien que está permitiendo una acción y hay otra que está denegando, el deny implícito siempre es la que va a ganar. Entonces, digamos que en este caso fue sí, entonces esa acción inmediatamente fue rechazada. Si no encontramos un deny explícito, ¿qué tendría que hacer? Ah, pues tiene que haber un allow explícito, o sea, debe haber una política que diga, tú sí tienes permiso para hacer esa acción. Si en esa evaluación yo sí encuentro que hay un permiso que dice sí lo puedes hacer, pues básicamente la decisión final va a ser permitido, puedes hacer ese llamado de API que vas a hacer, va a estar permitido. Si no encontramos en ninguna política al que se le estaba dando ese permiso, básicamente la decisión vuelve a ser deny, como, como arrancamos. Como les digo, esto es un modelo simplificado. La idea es que hay otros elementos que se pueden revisar. Hay cosas como permission boundaries para limitar acciones, pero en general, estos son como la idea que ustedes se deben llevar para que sepan más o menos cómo está operando el motor de evaluación que tiene IAM y que tiene AWS. Esto es un servicio súper gigante y súper poderoso porque imagínense la cantidad de evaluaciones de cada acción que ustedes van a hacer dentro del ambiente de AWS. Voy a crear una instancia C2, voy a mirar estas acciones. Cada una de esas cosas que ustedes hacen de llamados de API están siendo evaluadas contra las políticas, validando si efectivamente tenemos o no permiso para hacer esa actividad. Ahora revisemos como en detalle las políticas. Entonces, las políticas tienen estos 5 componentes. Normalmente ustedes siempre van a encontrar como esto. Entonces, la política siempre tiene un principal que es quién, o sea, a quién le estoy otorgando o revocando ese permiso. El efecto está asociado a qué es lo que puede hacer. Si voy a permitir que se haga una acción o voy a denegar que se haga una acción. Y en el conjunto de acciones, pues están las acciones que yo voy a poder hacer. Es decir, cuáles son esos llamados de API que yo quiero hacerle al servicio en particular sobre el cual voy a hacer alguna operación. Ahorita mencioné algunos de esos. Digamos que ustedes quieren, por ejemplo, quieren apagar una instancia o quieren crear una instancia en S2 o quieren modificar un parámetro de un usuario. Cada operación que ustedes hacen o interactúan con AWS básicamente es un llamado de API y ese llamado de API es la acción. Después aparece el recurso y es sobre qué recurso voy a permitir que esa acción se dé o no se dé dependiendo el efecto que yo haya puesto acá. Entonces, en este caso, el recurso puede ser
cualquier recurso de AWS. Puede ser una instancia C2, puede ser un bucket de C3, puede ser algo muy puntual. Acá ustedes ven cómo es el esquema de creación de la política y los componentes que allí están contemplados. Básicamente van a encontrar, este es como el editor visual y acá hay una pestañita que es el editor JSON. Este es un ejemplo de la política en formato JSON. Y acá ustedes van a ver que tienen varias políticas. Estos statements son como varias políticas que están entre estas llavecitas. Y va a tener un indicador, va a tener el efecto, va a tener una acción. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen el ejercicio de revisión, acá que estoy haciendo, voy a tener un efecto de permitir. ¿Qué acciones? Vas a poder hacer un cambio de password. ¿Sobre qué recursos? Sobre todos los recursos. Y en este caso también para los S3, ¿qué vas a poder hacer? Listar, voy a poder obtener los parámetros. Pero acá me dijeron, oye, puedes hacer estas acciones, pero sobre estos recursos únicamente. Y también hay un concepto muy poderoso que es el tema de condición, y es cuándo voy a permitir que esa acción y esos efectos se den, bajo qué circunstancias. En este caso, por ejemplo, me van a permitir hacer el listado y obtener datos de S3 sobre este bucket en particular, siempre y cuando la condición es que yo cuando esté haciendo la invocación, haya colocado autenticación multifactor. Entonces, miren que es bien interesante ese concepto y es fundamental entender cómo opera esto. Vamos a ver algunos ejemplos desde el punto de vista del principal. Recuerden que el principal es a quién yo le voy a dar eso. Un punto importante es que yo podría obviar el principal o especificar, por ejemplo, si quiero a alguien que sea anónimo, o sea, el principal puede ser cualquiera, entonces coloco esta línea a nivel de principal. Si yo voy a hablar o voy a especificar un principal como una cuenta, pues puedo poner el ARN de la cuenta y digo que el principal es el root de esta cuenta o simplemente digo que es toda la cuenta. Si es un usuario en particular que es al que le voy a colocar la acción, pues básicamente coloco todo el ARN con el username de esa cuenta. También puedo usarlo cuando voy a hacer federación y es cuando viene esa federación desde un proveedor de identidad externo, en este caso, por ejemplo, Google, o si viene desde un rol, o por ejemplo, cuando yo tengo un servicio, y también eso es importante que lo conozcan, es que yo puedo tener como una relación de confianza para decirle a algún servicio en particular que haga ciertas acciones dentro del ambiente de AWS. Muchas de esas cosas las hace cuando habilitamos servicios, normalmente les dicen, oye, yo voy a tener este rol o necesito esta política para poder hacer ciertas acciones dentro del ambiente de AWS. Y en común van a ver ustedes que yo establezco cuál es el número de cuentas sobre la cual quiero hacer ese componente. Ahora, desde el punto de vista de acción, recuerden que la acción básicamente es el llamado de API que yo quiero hacer. Entonces, para cada servicio, ustedes van a ver siempre el nombre del servicio y la acción o la operación dentro de ese servicio, que básicamente va a ser un llamado de API para este caso en particular. Aquí vamos a tener a S2 y acá vamos a darle inicio a unas instancias, en IAM cambiar password, en S3 obtener un objeto y también puedo hacer acciones como listas de acciones. Puedo meter en una política el listado de acciones que vamos a poder hacer y también puedo utilizar los wildcards que me ayuden a hacer, a especificar en un servicio todas las que tengan este componente, porque puede haber list, access key, get, access key, delete, access key. Entonces, si yo solamente quiero nombrar un caso en particular, puedo usar los asteriscos y me salen todas las asociadas a ese punto. Ahora vamos a ver un ejemplo que también es importante, que es el not action. El not action es, dependiendo pues cómo esté la configuración, piensen en que es que voy a permitir todas las acciones, excepto la que yo voy a especificar dentro del not action. Entonces, aquí vamos a ver este caso. Bueno, un punto importante es que ese not action me ayuda a crear políticas un poquito más cortas y visual, pero también hay que tener en cuenta cómo gestiono ese not action. Aquí van a ver ustedes un ejemplo donde yo, por ejemplo, estoy colocando el efecto es allow, estoy diciendo que esta política no va a tener not action en IAM, o sea, estoy sacando el IAM dentro de esta política, de estas acciones, y voy a permitir casi todo. Entonces, simplemente, ¿qué estoy diciendo acá? Que voy a permitir todas las acciones, excepto lo que está en IAM. Uno puede decir, oye,
está interesante eso porque básicamente estoy limitando acceso. Pero quiero que también revisen esta política. Por ejemplo, esta política dice, voy a permitir todo, voy a permitir cualquier acción sobre cualquier recurso. Entonces, eso que más o menos les va diciendo, piensen en que es como si fuera un superusuario. Pero ¿qué estamos colocando acá? Ah, voy a poner que, ok, tú puedes hacer todo, pero también voy a ponerte una política que diga que no vas a poder hacer acción sobre IAM porque me están colocando un deny. Quisiera que se tomen un momentico, va a ser muy rápido, para que me digan, ¿estas políticas son iguales, no son iguales? ¿Qué creen que puede suceder? Basado en el motor de evaluación. Devolvámonos al motor de evaluación y cómo evaluaría IAM estas políticas. Entonces, piensen un momentico. Si hay alguno en el chat que quiera dar sus ideas, lo puede hacer. Mientras tanto, les voy a dar como unos tips de qué es. Aunque estas políticas son parecidas, tengan en cuenta, basado en el motor de evaluación, que acá son diferentes por una razón. Y es que cuando yo digo un not action, no estoy haciendo un deny. ¿Qué puede pasar ahí? Que si ese usuario, por ejemplo, yo le coloco otra política por otro lado que diga voy a hacer una allow de IAM, esta política no va a hacer nada, simplemente va a permitir todo, va a hacer el node action, pero como tengo otra política que dice que tengo allow, cuando se evalúen todas las políticas, pues voy a permitirle hacer IAM. Lo interesante de la segunda es que acá sí estoy colocando un deny y hay un deny explícito. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos el mismo caso. Si en esta política yo se la coloqué a un usuario y de pronto otro le colocó una política donde dice IAM sí puedes hacerlo, ¿qué cree que pasa basado en lo que vimos anteriormente? Pues va a pasar que el deny explícito siempre le gana a todo, a cualquier allow. Si encuentran un deny explícito, así yo ponga 1000 allows, no lo va a permitir, porque el deny explícito es el más fuerte. Entonces, piensen cuando estén creando las políticas, qué es lo que quieren lograr y qué pasaría si alguien les coloca una acción adicional sobre ese componente. Listo. Y el tema de condiciones es otro tema bien importante, que es cómo yo puedo crear la condición para, por ejemplo, restringir algo. Entonces, en este ejemplo, yo puedo colocar que esa política, por ejemplo, aplica solamente, pensemos que sea, tú puedes apagar instancias S2, ok, pero solamente las puedes apagar si estás en este rango de tiempo, en esta fecha y tus acciones vienen desde tal dirección IP. Entonces miren que yo tengo mucho control sobre las cosas que yo puedo hacer cuando yo defino una política. Y este tema casi la gente no lo usa y es un recurso bien importante para yo poder controlar qué cosas quiero yo que sucedan dentro del ambiente de AWS. La idea es poder pensar cómo lo puedo gestionar y acá hay varios ejemplos también de decir, por ejemplo, si esta acción solamente la voy a permitir si ese principal es de mi organización. No voy a permitir que desde afuera hagan esos llamados. O si estos recursos son de mi organización. Si es un recurso de afuera, no voy a permitir eso. O como lo que ya mencioné, hay una dirección IP origen de mi organización o se ejecutó desde una VPC de mi organización. Entonces, todo esto me va a ayudar a crear como lo que se llama un perímetro de datos, que es importante que ustedes también lo revisen y de pronto les podemos colocar el link ahí para que lo gestionen. Ahora, ¿qué estrategias hay para gestionar estos permisos? Y desde el punto de vista a escala. Entonces, el mensaje fundamental cuando estamos hablando de gestión de identidad es, oye, deberíamos trabajar todo con el mínimo privilegio. Y eso probablemente ustedes lo han escuchado mucho. Es un principio de seguridad que deberíamos siempre tener, especialmente cuando hablamos de temas de identidad. Pero también es cierto que a veces es difícil llegar a eso. No, por lo menos la primera vez que ustedes van a hacer ese ejercicio, pues no van a lograr eso de mínimo privilegio de la noche a la mañana. Eso requiere un proceso, una iteración, algo que la medida que vayamos mejorando. Entonces, nuestra propuesta es que nosotros empecemos a hacer eso en un camino evolutivo. Por ejemplo, establecemos una primera visión de cuáles son las cosas que necesitan, por ejemplo, nuestros desarrolladores o las personas que hacen gestión de nube. Generamos un primer listado de acciones y cosas que queremos que ellos permitan. Idealmente no es como que les vamos a dar asterisco, hagan lo que quieran y después vamos a refinar. No, tratemos de hacer el ejercicio de poner qué es lo que se necesita, qué es lo que nosotros identificamos basado en esas acciones
y después empecemos a controlar, identifiquemos se está usando este permiso, analicemos si esas acciones a las cuales le estamos dando permiso no nos trae un riesgo mayor, o sea, que se pueda exceder las acciones de lo que puede hacer y eso se vuelva un riesgo. Entonces hay que empezar a hacer ese proceso de controlar, identificar, analizar, para después empezar a refinar. Vamos identificando, ok, estos son los llamados que se están haciendo, vamos quitando los permisos que no van siendo usados, establecemos unas condiciones para poder empezar a restringir. Entonces, todo esto es un proceso, es un journey que es un camino evolutivo y la idea es ir empezando de manera gradual, ir mejorándolo de manera permanente. No lo vamos a lograr en la primera iteración, normalmente no sucede así, pero pues la idea es que podamos hacer eso y también identifiquemos cómo podemos alinearnos con el negocio para ayudar a que haya una mejor velocidad a nivel de innovación, dando los privilegios que se necesitan. Ahora ustedes se podrán estar preguntando, oye, pero está bien, pero ¿cómo hacemos eso? Entonces, hay diferentes soluciones. Una de las que les queremos mostrar es IAM Access Analyzer. Ustedes lo recuerdan como aquella herramienta que nos permite analizar todo lo que fuera accesos externos. Vamos a verlo ahorita en detalle. Entonces, con esta herramienta yo puedo identificar, ok, este recurso está, existe un principal que lo puede llamar desde afuera. Uy, eso hay que revisarlo, hay que ver que eso por qué está sucediendo. Puede ser que sea que sí o pues que sea algo normal. O, oye, alguien externo puede ver ciertos recursos de mi ambiente. Entonces hay que ponerle cuidado. Entonces, pero también en este reInvent se lanzó las capacidades de poder identificar esos accesos que no están siendo utilizados. Y todo yo lo voy a poder tener en un dashboard donde veo los diferentes recursos, veo cuáles son las access keys que no están siendo utilizadas, usuarios, los passwords, los IAM role, las acciones específicas. Entonces, esto les va a ayudar a ustedes a empezar a hacer su proceso de refinación. Utilizando estas herramientas van a poder de manera muy conveniente empezar a ver qué hallazgos hay y a través de esas revisiones empezar a hacer su proceso de ajuste y de refinamiento. Controlar y refinar para poder hacer estas actividades. Entonces, ¿qué es cuando estamos hablando de accesos externos? IAM Access Analyzer tiene esa capacidad que les ayuda a ustedes a supervisar y analizar de manera continua las políticas de control de acceso que tienen estos recursos. Entonces, estos son los recursos que están soportados y recuerden que les había mencionado que teníamos políticas de IAM, pero también hay políticas de recursos que se escriben igual como las políticas de IAM que vimos, tienen la misma estructura, pero estas van dentro del recurso. Entonces, les mencionaba el tema de que los buckets pueden tener una política de bucket, las llaves de KMS. Entonces, si esas políticas son permisivas, lo que hace IAM es que analiza las políticas y revisa si esa política puede ser susceptible, utilizando temas de matemáticas, utilizando todo lo que es ciencia cognitiva, analiza esas políticas y dicen, oye, mira, yo creo que este principal va a poder acceder a esto y es un principal externo. Entonces, uno establece como un perímetro inicial que le avise todo lo que esté por fuera de mi organización, por ejemplo, que sería como mi primer perímetro, esos accesos, pues voy a tener que monitorearlos y hacer los ajustes respectivos para que no se den este tipo de cosas, si no son, digamos, algo natural que necesita el negocio. Con las nuevas modificaciones, ustedes también van a ver la parte de permisos no utilizados. Entonces, aquí ustedes van a ver cuáles son esos findings. IAM Access Analyzer va a revisar esos accesos, va a mirar qué no está utilizado y les va a mostrar cuáles son esas cuentas y cuáles son esos perfiles que no tienen, pues, que no tienen usuario, perdón, que no están usando ciertas funcionalidades, que tienen un permiso, pero ese permiso les permite hacer A, B y C y nunca han hecho C. Entonces, ahí es donde yo tengo que empezar a refinar y decir, bueno, entonces la política que necesitas no hagas A, B, C y D, sino A y B. Entonces, aquí empiezo a hacer mi proceso de depuración entendiendo cómo está ese ambiente. Entonces, esas funcionalidades son bien interesantes para que ustedes las empiecen a adoptar también en su gestión de identidades. También les va a permitir analizar configuraciones y poder revisar, por ejemplo, roles no utilizados o permisos que llevan más de X días sin utilizar. Entonces, simplemente lo que tienen que hacer es habilitar IAM Access Analyzer y van a poder tener como ese listado de esos permisos, todos esos hallazgos y de qué tipo van a ver. Si son permisos
que no están siendo utilizados o llaves de acceso que no están siendo utilizadas o roles que no están siendo utilizados. Entonces aquí empieza ya su proceso de depuración, de ajustar, refinar y de pronto, estas llaves de acceso no se están utilizando, pues eliminémoslas porque pues debemos reducir ese tipo de cosas. Y también me ayuda a generar políticas basadas en esa actividad. Entonces, ustedes se estuvieron tal vez preguntando, oye, sí, suena muy bueno, no le vamos a dar asterisco a todo, pero ven, ¿qué deberíamos hacer para ajustar estos permisos? Entonces yo podría utilizar el servicio para que me analice, por ejemplo, todas las interacciones que hubo en CloudTrail y que a través de esas interacciones, analizando lo que está sucediendo ahí, pues me pueda hacer el ajuste y decirme cuál es la política que yo debería tener. Entonces ya me va sugiriendo esas acciones. Además, yo puedo, en mi ciclo de desarrollo, yo puedo tener, por ejemplo, etapas de validación donde le digo a IAM Access Analyzer dentro de un pipeline, por ejemplo, que vaya y revise todas esas políticas o que valide esas políticas para yo poder tener pues un código mucho más seguro o que lo que yo estoy desplegando pues sea lo más ajustado a lo que yo necesito. Entonces, esto también es un componente bien importante. Otra de las herramientas que hay es esta es una herramienta de software libre que ustedes pueden utilizar. Ojo, es una herramienta de terceros y lo que hace es que ustedes prenden el IAM Alive y empiezan a hacer los llamados de API que necesitan y él va adicionando, va creando la política para ustedes. Entonces así de manera visual ustedes dicen, yo necesito crear instancia, necesito borrar esto y hacen con el AWS CLI, van haciendo todas las operaciones de lo que necesitan hacer y él va creando la política y al final pues ustedes van a tener la política que deberían usar basado en las acciones que necesita ese perfil en particular. También hay casos donde ustedes van a decir, oye, ¿sabes qué? Yo necesito tener la capacidad de proporcionarle en un momento determinado un acceso temporal que tenga privilegios elevados, por ejemplo, para hacer alguna acción de monitoreo, de operaciones o troubleshooting sobre el ambiente de AWS. Si ustedes tienen estas herramientas, pues esas herramientas tienen la capacidad de adicionarles o agregarles esos temas de integración a través de IAM Identity Center y proporcionar un acceso elevado. Pero digamos que no la tienen. Entonces pueden utilizar esta capacidad de open source que se llama TEAM, que es Temporary Elevated Access Management, y tiene una integración donde ustedes pueden crear esos permisos temporales a través de una aplicación y ese usuario va a poder ver eso. Entonces miren que acá tengo Identity Center, tengo el team, necesito un acceso temporal. La persona lo que hace es que hace su solicitud de usuario, establece cuáles son los permisos, establece cuál es el rol que necesita, en qué cuenta necesita hacer las acciones, en qué momento del día, a qué hora, la duración y coloca un ticket y coloca su justificación. Entonces, eso desde el punto de vista de usuario, va y pone ese ticket haciendo la solicitud. Del lado del administrador, esa solicitud va a llegar y el administrador la va a poder autorizar. Entonces, en este caso, por ejemplo, ustedes ven que ya fue aprobada. Cuando él entra al portal, ya le aparece la cuenta, el tema de networking y el permiso que tenía para poder hacer esa operación. Del lado del administrador, ¿qué va a ver ese usuario? Ok, acá están los detalles de las acciones que está haciendo, cuánto lleva y va a poder ver todas las acciones que hizo ese administrador o ese reto temporal en un momento determinado. Inclusive yo puedo revocarle si noto que, por ejemplo, hay una acción que no me gustó, entonces puedo revocarle inmediatamente el acceso y ese usuario lo que va a ver acá es que se le fue esa cuenta y solamente va a tener como el modulito para pedir esos accesos. Listo. El otro punto que es importante que ustedes se lleven en mente es el tema de acceso a los recursos usando credenciales temporales. Mencionábamos que hay que evitar tener access keys y la forma de hacer esto es utilizando, por ejemplo, Instance Profile o IAM Roles Anywhere dentro de las organizaciones. Pero ¿cuál es el problema? Se estarán preguntando. Pues el punto fundamental acá es que las access keys no cambian hasta que alguien haga ese cambio. Entonces son credenciales duraderas y que pueden ser utilizadas en cualquier lugar si yo no establecí, por ejemplo, una condición que me limite de cierto acceso, pero puede ser utilizado en cualquier lugar y como no, típicamente no incluyen por defecto el tema de autenticación multifactor. Entonces, ¿qué es lo que pasaba antes? Si una aplicación necesitaba hacer algún llamado hacia AWS, ¿qué tenía que hacer? Pues entonces metían esas access keys dentro del código para poder ser invocadas y llegaba un desarrollador, subía a su GitHub,
quedaba esa access key ahí y cualquier usuario cogía esa access key del repositorio de GitHub y simplemente empezaba a hacer cosas dentro del ambiente de AWS. Entonces, este tema necesita, y uno de los puntos que vemos es que también requiere un esfuerzo hacer la rotación, hacer el cambio, dejar una access key habilitada. Entonces, la idea es minimizar eso. Pueden haber algunos casos particulares que lo necesiten, pero pues la idea simplemente es pasar a usar Instance Profile, o sea, que la aplicación uno le asocie una instancia C2 o una Lambda, uno le asocie un rol y ese rol básicamente le va a entregar llaves temporales. El código va y hace un llamado al sistema operativo, el sistema operativo le entrega esas llaves temporales y desde ahí, pues con esas llaves temporales voy a poder hacer uso de los recursos. ¿Cuál es el punto acá? Como son temporales, si por ejemplo, por alguna razón un adversario compromete el aplicativo y toma esas llaves, pues lo que va a tener es un periodo de tiempo reducido de exposición para poder hacer alguna acción. Y también yo puedo pues empezar a hacer esa revocación. Entonces, en este caso, por ejemplo, ustedes ven que hay una trust policy donde yo le permito a ese 2 que pueda asumir un rol y desde el punto de vista de la política le voy a dejar a esta instancia que pueda llamar varios objetos o diferentes recursos, le voy a dejar que haga o utilice S3. Ustedes estarán preguntando también, bueno, está muy bueno, pero pues sí, yo puedo ponerle eso a una instancia C2, se lo puedo poner a un contenedor, se lo puedo poner a la Lambda, pero es que yo también tengo aplicaciones en otra nube o tengo aplicaciones en on-prem y ahí ¿cómo hago? O sea, me toca ponerle el access key. Pues la respuesta es, eso era antes. A hoy nosotros podemos utilizar IAMS Role Anywhere, que básicamente lo que hace es que extiende el uso de los roles a esas cargas de trabajo que están por fuera de AWS. ¿Y qué es lo que sucede por debajo? Es que yo utilizo o creo como una relación de confianza basada en certificados. Entonces yo entrego esos certificados a esos componentes que están fuera de AWS y IAMS, a través de IAM Roles Anywhere, ellos lo que van a hacer es que miran los certificados, tienen la relación de confianza y entregan unas credenciales temporales para que esas funciones puedan seguir siendo utilizadas. ¿Qué pasa si me comprometen el certificado? Pues yo puedo entrar a la CA y simplemente lo coloco en la lista de revocación. Solo que es más difícil comprometer un certificado dentro de una instancia, no digo que no suceda, que por ejemplo yo tener esas access keys ahí disponibles para poderlas utilizar. Dentro de los temas que estamos revisando también es importante, pues ya mencionó, esto lo mencionó ahorita Mario, es el tema de limitar los accesos y poder utilizar una Service Control Policy para poder limitar que, por ejemplo, me creen usuarios o me creen access keys para un tema de identidad. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con esas cosas que son diferentes a los secretos de AWS? Que yo necesito una credencial para una base de datos o un servicio de terceros que se autentican con Access Key. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, acá hay varios. Lo importante que tengan en cuenta es que la idea es cómo minimizamos ese riesgo y por qué debemos evitar hardcodear o quemar en nuestro código esas configuraciones y también entender desde el punto de vista de gestión cómo gestiono esas contraseñas. Entonces, desde el punto de vista de secretos, ustedes van a encontrarse cómo minimizo estos riesgos de que alguien publique, cómo minimizo los riesgos de rotar, no los riesgos de rotar, sino de la gestión, cómo trato de minimizar esa complejidad para hacer la rotación en una base de datos. Entonces, la respuesta es utilizar Secret Manager. Entonces, Secret Manager básicamente lo que hace es un servicio de gestión de contraseñas y ese servicio de gestión de contraseñas nos va a ayudar a hacer la rotación de credenciales, tiene integraciones con diferentes servicios de AWS a través de Lambdas para poder hacer esa integración. Nos permite manejar control de versiones, también puedo ver qué acciones están desarrollando y pues tengo una forma de controlar qué cosas están sucediendo en ese tema de contraseñas. ¿Y cómo funciona? Funciona muy similar a lo que vimos previamente. Básicamente, lo que tenemos que hacer simplemente es colocar lo que ya mencionamos a nivel de roles, pero el código, por ejemplo, si necesita una contraseña para una base de datos, ¿qué tiene que hacer? Pues utiliza un rol, esa instancia o ese servidor o esa lambda utiliza ese rol que le entrega permisos para hacer llamados a Secret Manager.
yo hago el llamado a Secret Manager me devuelve las credenciales de la base de datos y después la aplicación hace los llamados a las bases de datos que yo necesito. Acá también el servicio tiene una muy buena integración con RDS. Puedo rotar esas llaves sin que ustedes se den cuenta. Simplemente van y programan la rotación y toda la integración se da. Entonces es bien, bien importante este componente para que ustedes puedan hacer esa gestión en sus aplicaciones y eviten quemar contraseñas en su código. Simplemente las colocan en un servicio externo y en ese servicio externo lo van a poder gestionar. Ahora vamos a hablar de la parte de Cognito. Cognito es una funcionalidad que nos permite autenticar a nuestros clientes. Pensemos que nosotros vamos a crear una aplicación y pues como una aplicación externa vamos a necesitar tener usuarios y gestionar sus identidades y crear eso. ¿Qué es lo que típicamente uno recuerda? Ah, pues vamos a crear una base de datos donde tenemos su usuario y contraseña. Entonces, ¿qué les implica eso a ustedes? Crear un módulo de autenticación, revisar el tema de protección, proteger la base de datos para que no sea susceptible a hacerles inyección de SQL. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hace? Es un servicio gestionado. Se les entrega un servicio para que ustedes manejen ahí la identidad y que las aplicaciones básicamente consuman ese servicio y puedan tener esas identidades. Entonces aquí ustedes ¿qué van a tener? Van a tener, por ejemplo, un portal donde se pueden hacer la autenticación y por debajo se maneja todo el tema de gestión de contraseñas, el almacenamiento seguro, la parte de integración, los llamados, puede escalar a millones de usuarios. Entonces todo esto yo lo puedo gestionar y puedo colocar características adicionales de gestión basado en riesgos. Si alguien se conecta desde un sitio que no es lo normal, puedo hacerle challenge para que hagan cosas. Entonces voy a tener esas capacidades de user pool para tener esos usuarios y controlar todo lo que tiene que ver con usuarios y también puedo manejar el tema de integraciones con federaciones, utilizando OpenID Connect o inclusive conectándome vía SAML a un directorio corporativo y poder hacer llamados, por ejemplo, a funciones dentro del ambiente de AWS. Entonces esto es todo el módulo de identidades y accesos para que las aplicaciones lo puedan integrar en su ciclo. ¿Qué vamos a encontrar acá también que es importante? Es el tema de autenticación y es qué es lo que yo debería hacer en cada caso. Entonces, si tengo un caso de uso donde yo necesito autenticar máquinas que están haciendo llamados o script, pues la idea es utilizar IAM roles y si está por fuera, utilizar IAM roles anywhere. Inclusive también hay capacidades de conexión vía Mutual TLS para hacer llamados a una API Gateway y a ciertos servicios. Y cuando estamos hablando de personas, ya lo mencionamos, si son usuarios o empleados, la idea es utilizar IAM Identity Center como un punto de centralización. Y si estamos hablando de clientes o un sistema de CIAM, vamos a utilizar Amazon Cognito. Entonces, esto es todo lo que está relacionado con autenticación. Ahora, ustedes se podrán preguntar, ¿y cómo manejo la autorización? Entonces, también existe la posibilidad de utilizar este servicio de Verify Permission, que básicamente es un sistema de autorización que le minimiza o le da agilidad a los desarrolladores para que no tengan que crear el módulo de autorización también, sino que yo puedo utilizar este servicio gestionado y puedo establecer la forma en que las aplicaciones van y consumen a través de un llamado de API el tema de autorización. Y el tema es súper sencillo, es decir, aplicación, necesitas este usuario me pidió hacer tal cosa. La aplicación va y le pregunta al servicio y le dice, oye, esta acción está permitida? ¿Sí o no? Sí, ok, pum, se permite el acceso. Entonces, la autorización ocurre en Amazon Verify Permission. Acá lo estoy hablando de manera muy simplificada. Eso por debajo, pues, tiene un lenguaje de políticas que se llama CIDR, pero en general, la funcionalidad de este servicio es que les va a permitir a ustedes externalizar la autorización con permisos muy granulares y lo que ustedes hacen en sus desarrollos es conectarse a ese sistema de autorización y pueden tener varias aplicaciones que consumen ese sistema de autorización y ustedes a través de políticas pueden establecer qué está permitido y qué está no. Como les mencioné, utilizan el lenguaje de CIDR, es un lenguaje open source, CIDR con C, y ahí ustedes pueden manejar toda la gestión, pueden tener integraciones con sus proveedores de identidad actuales, pueden saber qué es lo que está sucediendo y pueden centralizar toda la gestión y gobierno en un solo punto. Entonces, ese punto es fundamental porque gestionan y unifican todos los temas a nivel de sus aplicaciones.
Esto era lo que les quería comentar el día de hoy. Vamos a seguir con nuestra agenda y vamos a empezar a hablar de un tema bastante interesante que es seguridad de la infraestructura. Muchas gracias.